Yo he titulado al estudio que hemos de tener a continuación el pagaré de los decretos en tu contra. El pagaré de los decretos en tu contra. El pagaré de los decretos en tu contra. Vamos a orar para que el Señor pueda iluminarnos al exponer su palabra. Padre bueno, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que le confiere a tu iglesia de estar aquí. Vamos a estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien aquí sabe lo que es un pagaré? Es raro en los países latinos que un latinoamericano no sepa lo que es un pagaré. También aquí en Estados Unidos, que la gente hace compromiso a 30 años, es raro que la gente también no pueda distinguir la palabra pagaré. Pagaré. De hecho, en español, en castellano, pareciera ser que la palabra pagaré viene de pagar. Viene de pagar. Pero implica una acción continua, o sea, yo pago en el presente y seguiré pagando en el futuro. Un pagaré. En mi país, República Dominicana, por lo regular, mucha gente toma dinero prestado de manera informal, no solo a los bancos, sino de manera irregular, van donde un prestamista que le presta con un interés 10, 20 veces por encima de lo que le presta un banco. Y he visto allá cómo personas a esos prestamistas le tienen que entregar sus tarjetas de débito. La tarjeta con la que ellos cobran no la manejan ellos, sino el prestamista. Y yo he visto allá cómo en el banco hay personas prestamistas con muchas tarjetas de personas que están ellos cobrándose su dinero, cobrándose el dinero que el otro le debe. Es decir, quien debe es un esclavo del acreedor. Es triste cuando yo veía eso allá en mi país, que otro estuviera cobrando el dinero que yo trabajo y yo sin poder cobrar. Yo veía cómo otros hacían eso. Yo decía, esto no es vida. Esto es como trabajando para otro. Usted no puede comprarse ni siquiera un helado de lo que usted trabaja porque su tarjeta la tiene otro para cobrar una deuda que usted le debe. Lo interesante de esto es que por lo regular, la gente que se adeuda, esto se convierte como en una lepra, porque se acostumbra a vivir endeudado y sale de una deuda y se mete en otra. Muchas personas toman dinero prestado para pagarle a otra persona, pero ya le deben a quien le tomaron prestado. Y es como un círculo vicioso donde muchos tristemente pasarán su vida entera endeudados. Y hay deudas de esas que son imposibles de pagar. ¿Cómo usted paga por su casa de $500,000? Usted todavía viejito, usted le estará debiendo dinero al banco. Y a veces de usted pensarlo,
eso le da cosa. Entonces, el pagaré es ese compromiso que usted tiene de pagar en el tiempo que debe pagar. Y cuando usted paga, se le da una hoja o un recibo indicando usted pagó. Pero tu deuda está anotada en algún lugar. Esa deuda está anotada en algún lugar. En República Dominicana se acostumbra, y sé que en otros países de Latinoamérica, a que las personas van a la bodega y le dicen a la persona que vende en la bodega, hazme un crédito. De hecho, en algunos barrios no le dan crédito a alguna gente porque son malapagas, quedan mal y se meten en problemas. Pero por lo regular, la gente que tiene un crédito bueno va a la bodega y le dice al bodeguero, dame arroz, dame aceite, dame carne, dame esto, dame aquello, dame esto. Y el bodeguero se lo da, pero se lo anota en un cuaderno. Yo no sé aquí cómo funciona, pero se lo anota por ahí en un cuaderno. En mi país, algunos malapagas dicen, si ocurre un incendio en la bodega, se quema todo menos el cuaderno de la deuda. Porque a muchos desearían que ese bendito cuaderno donde aparece su deuda desapareciera. Porque se entiende, si se desaparece el cuaderno, que es el único que me acusa, yo estoy libre. Ajá. ¿Verdad que ese pensamiento como? Imagínese usted, le debe al Banco Citizen, le debe su casa de 300,000. Si se quema ese banco, viejo, y se desaparecen todas esas cosas, quedo yo libre. De hecho, un cristiano no debería pensar así. El cristiano tiene que ser responsable, aunque no aparezca nada escrito. Tiene que ser fiel y serio. El cristiano tiene que comportarse bien. Oh, amada iglesia, este asunto de los pagarés. ¿Saben? Hay un pagaré que usted y yo debemos. Y que solo se paga si vamos donde Cristo, que es el único que tiene el poder para pagar esa deuda. Vayamos al texto bíblico, Romanos 6:23, que fue nuestro texto para el texto bíblico, la lectura bíblica. Romanos 6:23. Mírenlo acá en pantalla. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Es decir, la deuda que yo tengo se paga únicamente con la muerte. Mi deuda es impagable humanamente y si debo pagarla con una muerte eterna. Usted dirá, pastor, pero todos vamos a morir. Sí, pero no eternamente. Hay un proceso que usted lo sabe ya, eso es otro estudio. Pero el resultado del pecado, de vivir una vida en pecado, es la muerte. Es decir, mi deuda únicamente se paga con la muerte eterna. O alguien que muera por mí. Cuando vemos la primera parte del texto, nos sentimos totalmente perdidos. Si la paga del pecado es muerte, yo soy una persona activamente pecadora, yo estoy perdido. Si leemos la primera parte del texto. Pero cuando usted lea la Biblia, si la lee correctamente, nunca estará perdido.
Aunque lea cosas extrañas, siempre hay un mensaje de esperanza. Y aquí lo vemos en el texto cuando dice, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, mi paga del pecado, mi deuda con el pecado es la muerte. Pero Cristo me regala vida eterna para que yo no muera. Es decir, Él está dispuesto a pagar eso. Para entender un poco mejor esto, vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Mira acá el texto. Y a vosotros, y quiero que le preste mucha atención a esto, porque le voy a explicar algo. Y a vosotros, estando muertos ¿en qué? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Es decir, nosotros por la consecuencia del pecado estábamos muertos en el pecado. Estábamos pagando allí o intentando pagar nuestra deuda. Pero Cristo Jesús vino y nos da vida, nos perdona de los pecados. Y dice el versículo 14, y quiero que le presten atención a este verso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Se puede entender esto? Aquí el texto bíblico está diciendo que Cristo, cuando vino a morir en la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos. Saben, hay muchos predicadores de diferentes religiones que predican mal esto. Ellos dicen, esa acta de los decretos era los 10 mandamientos. Y Cristo cuando vino, vio que esa ley nadie podía cumplirla y agarró esa ley, según dice Pablo aquí, y la clavó en la cruz. De manera que ya no estamos por ley, sino por gracia. Entonces yo puedo vivir y hacer lo que yo quiera, porque puedo andar como chivo sin ley. No necesito la ley. Eso no es lo que dice el texto. Porque si el texto dijera eso o se interpretara así, la Biblia se contradijera. Se contradijera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos son eternos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá forever. Siempre. De manera que en la cruz del Calvario no fue clavada los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos existen desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde antes de la cruz y después de la cruz. Quiero que todos estemos claros de eso. Así que esta acta no se refiere a los 10 mandamientos. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:17, no piensen que yo he venido a abolir la ley. O sea, no piensen que yo vengo a clavar en la cruz la ley. No, yo vengo a darle cumplimiento. ¿Se puede entender esto? Entonces, esta acta de los decretos no es la ley. Entonces, ¿qué es? Esta acta de los decretos es el listado de pecados de cada persona. Es el listado de mis pecados. Es el listado de mis acciones. Usted sabía que la palabra de Dios habla de que en el cielo hay libros, hay registros. Libro de la vida, libro de la memoria. Todas nuestras acciones están escritas, están anotadas en un cuaderno.
¿Se acuerdan del bodeguero? Que anota todo. Todo se anota. Todo acto pecaminoso, todo pensamiento impuro, toda acción cometida es anotada. Cuando usted comete un pecado o algo malo, a veces usted está mirando que nadie lo vea, tratando de que, oh, el pastor no está por aquí, oh, por aquí no está el anciano, oh, por aquí no hay nadie, oh, por aquí no está mi esposa. Mire para arriba, mire para arriba, que ahí lo están mirando a usted completito. Y hay un ángel anotador anotando tus acciones. Uf. Si uno piensa bien esto, uno tendría cuidado de lo que uno hace. Pero lo interesante es que aunque Dios lleva un registro, porque es necesario para el juicio final, ese registro, Satanás lleva otro. Satanás tiene el cuaderno del bodeguero. ¿Usted sabía eso? Pastor, ¿y qué es lo que usted está diciendo? Claro que sí. Dios no tiene el registro para juzgarte ni para condenarte. Dios tiene ese registro para el juicio final, para vindicar su carácter. Porque Dios no te acusa. Pero el diablo sí es el acusador de los hermanos, dice la palabra. Entonces, si el diablo es el acusador de los hermanos, el diablo tiene un librito. Ejemplo, para que entienda usted mejor esto, no se me confunda. Porque el diablo es como el bodeguero que no deja pasar ni un fiado, que todo lo anota. No se le olvida nada. Ejemplo de esto. Moisés sube al monte Nebo. Se despide de su liderazgo. Dios le dice, vas a morir. No vas a entrar a la tierra prometida. Mírala, pero usted no va a entrar. Moisés se somete a la voluntad de Dios con humildad y tristeza. Porque él salió de Egipto para entrar a la tierra prometida y va a ayudar a tanta gente a entrar y yo no voy a entrar. Pero se somete a la voluntad de Dios. ¿Saben? Cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, nos daremos cuenta que la voluntad de Dios, aunque parezca extraña, es mucho mejor que la voluntad nuestra. Moisés se quedó tranquilo, murió. Pero cuando Moisés muere, oh, ahí bajó Satanás a custodiar el cuerpo. Y viene Jesús y quiere resucitar a Moisés y llevárselo al cielo. Y se le aparece el diablo y le dice a Jesús, según registra Judas en su libro, en su carta, le dice a Jesús, hey, ese es mío. Ese es mío. Que es tuyo. Claro, es mío. ¿Por qué él no va a entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te falló. Porque era un pecador. Porque golpeó la roca. Porque hizo esto. Yo lo tengo anotado aquí en mi cuadernito. Hey, ¿tú crees que yo no estaba ahí mirando y anotando todo? Ese Moisés es un pecador, por eso tú lo dejaste morir aquí. Ese Moisés mira la fecha, la hora, el día, todas sus acciones. Yo la tengo en este librito. Entonces les pregunto, ¿Satanás anota o no anota? Satanás tiene una acta de decretos contra nosotros. Contra nosotros, porque ese es su trabajo. Usted pecó, cayó, Satanás lo anotó. El día y la hora. Para acusarte ante Dios.
para cuando Dios quiera salvarte, el diablo salir, no decir, no, 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 ese es mío. Pero ¿qué hace Jesús en este caso? Dice Judas que Jesús no se puso a discutir con el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Ese me pertenece. Porque es cierto, él pecó. Tú lo tienes anotado. Pero puedes romper esa hojita que tú tienes. Porque él se arrepintió. Y al arrepentirse, yo lo perdoné. Y cuando yo perdono, borro, limpio, arranco, boto ese bendito cuaderno. Así que él está limpio. Él está justo. Y para que tú veas ahora, y para que te quede más tranquilo, ahora lo voy a resucitar. Y no solo lo voy a resucitar, me lo llevo conmigo ahora mismo para el reino de los cielos. Te va a quedar aquí solo, bendito Satanás. Cristo Jesús paga aquella acta de decreto contra Moisés y la desaparece. Se la quita hasta de la mano al enemigo. Por eso es que aquí está diciendo el texto bíblico que Cristo anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quita de en medio y la clavó en la cruz. Es decir, Cristo viene y dice, ¿qué es lo que Satanás está haciendo? Te tiene un librito, te está acusando. Tranquilo, yo voy a morir por ti. Y ya no va a haber nadie que te acuse, porque mi sangre te justifica. Mi sangre te presenta justo ante mi Padre, a pesar de que el único justo es Él. Pero por mi sangre tú eres justificado. Esto se le llama justificación por la fe. Yo puedo tener esta hojita llena de pecados de los dos lados. Pero cuando yo voy donde Cristo y me arrepiento y me aparto, Cristo borra todo eso. Y usted aparece perdonado, no debe. ¡Wow! Qué bonito es tú ir un día donde el bodeguero y que el bodeguero usted vaya a pagarle lo que le debe. O parte, porque no puede pagarle todo. Y el bodeguero te diga, tranquilo, vete, que ya alguien pagó. Ya alguien pagó por ti. Qué sensación más linda. Eso hizo Jesús. Pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. En esta semana, conocida en el mundo cristiano como la Semana Mayor, en muchos lugares, o Semana Santa. Según el catolicismo, la Semana Santa o la Semana Mayor inicia el Domingo de Ramos, establecido por ellos, y finaliza, este año finaliza el 9 de noviembre, el 9 de abril, perdón, o sea mañana, con el Domingo de Resurrección, según la tradición católica. Inicia Domingo de Ramos, termina Domingo de Resurrección, una semana donde el catolicismo ha enseñado que es la Semana Santa. Y casi todos los países del mundo celebran esto. Celebran esto. Hay países que no, como Japón. En Japón no se celebra Semana Santa. Tampoco se celebra Semana Santa en Corea del Sur. Tampoco se celebra en Mongolia, ni en China, ni en Vietnam y en otros países. No se celebra eso. No están de acuerdo con eso y no se celebra eso. Pero en muchos países, esa Semana Mayor es una semana para usted compartir con la familia y para reflexionar en los últimos días de Cristo aquí en la tierra, en su muerte, en su crucifixión y demás. Esa es la intención del catolicismo. Sin embargo, es la semana que más muerte hay en muchos países. En mi país, República Dominicana, esta semana es un toque de queda, antes más que ahora.
el ambiente. Usted sale a la calle y hay algo raro, algo extraño. Se siente todo diferente. El ambiente cambia. Yo cuando trabajé en Cruz Roja, fui director de la Cruz Roja cuando era joven, me tocaba ir a cuidar a la gente en Semana Santa. Hacía operativo, yo elegía brigadas de mi equipo de trabajo, lo mandaba a las carreteras, advertirle a la gente que llevara el cinturón, a estar disponible para si tenían que asistir con ambulancias allí a las personas que tenían accidentes. Y era una semana muy activa, mucho trabajo, donde nos unificábamos todos los equipos de socorro, policía, Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, todos tirados a la calle haciendo operativos. Y yo tenía una brigada que enviábamos a los balnearios, a los ríos. Porque en mi país, aparte de beber habichuela con dulce ese día, o en esos días, la gente toma mucho alcohol. Mucho alcohol. Más que cualquier otra semana del año. Ya usted puede notar si la semana es santa. Se emborrachan. Cogen el guía, salen como locos, se van a los ríos a bañarse, se van a las playas. Hoy, en mi país, hoy sábado, las playas están abarrotadas de gente. No cabe gente. Un toque. Y hay cristianos ahora mismo que están llevando el culto en la playa. Están bañándose ahora mismo. Porque hasta los cristianos no escapan a eso. Se van para allá a gozar su asunto. Porque es un ambiente que contagia. Mañana empieza un operativo de informe en los medios de comunicación. Yo fui periodista cuando era joven también, trabajé como reportero de noticias y me tocaba los domingos también estar reportando cuántos casos vi, cuántos accidentes ocurrieron, cuánta gente murieron. Y es deprimente el informe que se da. Centenas y centenas y centenas de gente murió esta semana. Muchos van a morir mañana de regreso a su casa por un accidente de tránsito. Otros mueren ahogados. Entonces, esto no es una Semana Santa, es la semana del diablo. Porque el diablo se la luce en esta semana. Claro, ¿cómo va a ser santa la semana que más gente se muere? ¿Cómo va a ser santa la semana que más tragedia ocurre? ¿No es santa? Entonces la gente, en vez de reflexionar en la muerte de Cristo, lo que esté bebiendo. ¿Y qué es eso? ¿Qué locura es esa? Satanás haciendo su trabajo. Para nosotros como adventistas del séptimo día, no debería haber una Semana Santa. Todos los días deben ser santos para usted y para mí. Todos los días deberíamos reflexionar en el sacrificio de Cristo. Todos los días deberíamos reconocer que Cristo pagó una deuda por mí en la cruz del Calvario, muriendo. Y no fue un sacrificio fácil. A Cristo le costó pagar mi deuda. A Cristo le costó. Y yo al entender esto tengo que tener mucho cuidado y respeto por ese sacrificio. ¿Cómo dice esta canción, Tony? Vamos a ver si tenemos una canción lista ahí. La 1, por favor. Vamos a ver a través de esta canción, a recordar aquellos momentos cuando Cristo fue al Calvario a morir por ti y por mí. Cargando pa'l carpintero en medio de la multitud, una cruz muy pesada en su espalda lastimada.
Directo va hacia el monte que le llaman la calavera, con sus pies polvorientos enmudeció y no dijo nada. Con un beso lo entregaron, fomentado Iscariote, y con valor lo golpearon y ni una queja de él salió. Todo eso sufrió Jesús por ti y por mí. Lo acusaron por pararse en el templo a predicar del amor, la justicia, la paz y la hermandad. Crucificado está mi Cristo, martillaronle los clavos en sus pies y en sus manos. Su costado está sangrando. Está vivo, no está muerto. Con su sangre Él me ha salvado, y la piedra de su tumba fue movida y Él no está. Tres mujeres van corriendo a contarles que lo han visto. Cristo vive para siempre y muy pronto volverá. Cuando dicen amén, gloria a Dios. Cristo no se quedó muerto, Él vive. Pagó un sacrificio por nosotros. Yo no debo, porque ya Cristo Jesús pagó por mí. Amén. Cristo pagó por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Pero este pago de deuda no fue algo sencillo. Requirió que el Santo Hijo de Dios fuera azotado 39 veces en la espalda, 39 veces en los brazos, con un látigo que desgarraba la piel. Y esto provocó un dolor tan grande en Cristo aquel viernes. Esto provocó un dolor tan grande que hizo que la presión de su cuerpo bajara. Esto provocó un dolor tan grande que hizo que se desmayara y no pudiera cargar ni siquiera bien la cruz. Alguien tuvo que ayudarle. Cristo fue clavado en un madero con clavos de aproximadamente 13 a 18 centímetros. Bastante grande. Su costado fue traspasado con una lanza que atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Y esto lo hizo para pagar tu deuda. ¿Por qué vives haciendo cosas que desagradan a Cristo? ¿Por qué lo vives clavando otra vez en la cruz? Si Él se sacrificó por ti, fue burlado, fue avergonzado, fue dejado solo, fue traicionado, fue menospreciado, fue rechazado. Nadie estaba allí en la cruz. Nadie estaba allí.
celebrándole aquella gran victoria, fue dejado solo. Y un pueblo por el cual él estaba muriendo le gritaba: crucifícale, crucifícale. Oh, amada iglesia, todo esto Jesús lo sufrió para pagar nuestras deudas. Esa deuda del pecado, y para que nosotros fuésemos libres en Cristo Jesús. Pero no solo su muerte nos hace libres. Si Cristo hubiese muerto y se queda ahí muerto, eso no iba a garantizar nuestra salvación. Su resurrección fue que le declaró la victoria. Victoria sobre la muerte y victoria sobre el enemigo. ¿Saben? Aquel viernes a las 3 de la tarde, conocido hoy día en el mundo como el Viernes Santo, aquel viernes a las 3 de la tarde, Cristo murió. Dicen los médicos, al estudiar hoy día todo lo que ocurrió con el cuerpo de Cristo, dicen que murió de un paro cardíaco, de aguantar tanto sufrimiento. Y cuando Él murió, que dijo: consumado es, Satanás pensó que había ganado la guerra. Él pensó que había vencido. Y tal vez celebró con sus compañeros los demás demonios. En relación a esto, Ellen White dice, y quiero leérselo textualmente ya en esta parte final. Ellen White dice, en el capítulo El Señor ha resucitado del libro de Deseado de toda la gente, que quiero que le preste atención a estas declaraciones que ella dice, porque me conmovieron mucho al leerla. Ella dice: huestes de malos ángeles estaban en el lugar de la tumba de Cristo. ¿Quiénes estaban allí? Huestes de malos ángeles estaban allí junto con los soldados romanos. Estaban ellos ahí vigilando el cuerpo de Cristo. Y sigue ella diciendo: si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. El plan del diablo es: ahora lo maté, pero ahora lo voy a dejar ahí encerrado en esa tumba para siempre. Oh, Ellen White sigue diciendo: pero un ejército celestial estaba también rodeando el sepulcro. Wow, me llama mucho la atención esto. Están los demonios rodeando el sepulcro, pero también están un grupo de ángeles celestiales rodeando el sepulcro. Cuando el diablo rodee tu vida, puedes tener la garantía y la seguridad de que también Dios con ángeles buenos está también rodeando tu vida para darte la victoria. Y no te va a dejar solo. El diablo quiere destruirte, pero Dios quiere salvarte. No estarás solo en tu situación. Dios no dejó a su hijo solo en la tumba, tampoco lo dejó en la cruz. Estaba el Padre ahí. Ellen White dice que Dios estaba con su hijo ahí en la cruz, pero no podía revelar su gloria, pero estaba ahí. Aunque Cristo llegó a sentirse solo, no estaba solo, porque su Padre estaba ahí. Wow, no importa el calvario que usted esté atravesando, el Padre nunca te dejará solo. Wow, esto me emociona y me gozo, porque puedo tener la confianza de que Dios estará conmigo siempre. Y ella sigue diciendo aquí en la cita: un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza, no cualquier ángel. Ángeles excelsos en fortalezas guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Wow. Esos ángeles fueron enviados por Dios para que le dieran la bienvenida a Cristo cuando saliera de la tumba. Y aquí fue hecho un gran terremoto.
porque un ángel del Señor descendió del cielo. Ese ángel bajó revestido con la panoplia de Dios. Y este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. El aspecto de este ángel era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo de aquel ángel, los guardias se asombraron y se volvieron como muertos. El rostro que miran en aquel ángel no es el rostro de un guerrero mortal. Es la faz del ángel más poderoso de la hueste del Señor. Es el mismo ángel que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Ese mismo ángel que dio el mensaje de que Cristo nacería, ese mismo ángel fue enviado por el Padre Celestial para sacar a su hijo de la tumba, para llamar a tu hijo. Cuando aquel ángel llegó, la tierra tembló cuando él se acercó. Por eso fue que se murieron allí los soldados, o estuvieron como muertos. Huyen las huestes de la tiniebla, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado. Y los soldados escuchan clamar a aquel ángel con voz fuerte cuando dijo: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Y ahí salió Cristo de la tumba y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y allí salió con majestad y gloria. Las huestes angelicales que estaban en la puerta se postraron en adoración delante del Redentor y le dieron la bienvenida con cantos de alabanza. Cristo, al salir de la tumba, selló nuestra victoria para siempre. Oh, amada iglesia, un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida. Y otro terremoto indicó el momento en que Él triunfante volvió a tomar su vida. Cristo salió de la tumba para asegurarnos a nosotros que así como Él fue victorioso, si usted y yo creemos en su sacrificio, también seremos victoriosos en Cristo Jesús. Oh, amada iglesia, ya Cristo pagó mi deuda y me declara la victoria. Cuando Satanás te acuse, dígale: apártate de mí, Satanás. Yo sé que soy un pecador, pero un pecador perdonado por la sangre de Cristo. Usted no tiene por qué acusarme. Usted no tiene por qué acusarme, porque Cristo Jesús ya pagó por mí. Wow, qué bonito es eso. Qué bonito. Recordar a Cristo camino al Calvario, por la vía dolorosa, muriendo por ti y por mí. ¿Hay alguien que quisiera agradecerle a Jesús por ese sacrificio? Póngase sobre sus pies. Vamos a cantar este himno, Tony, el final. Vamos a cantar todos aquí este himno, recordando el sacrificio de Cristo por la vía dolorosa. Mira ahí en pantalla y trate de cantar este himno con nosotros. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús y la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que en su espalda recibió. Con espinas coronaron a Jesús y su cuerpo tan valiaba con el peso agonizante de la cruz. Oh, la vía dolorosa es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor
por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario mi Jesús fue a morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud, crucifíquenle, gritaban a Jesús. Mas algunos le lloraban porque amaban al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario mi Jesús, Él fue a morir. Oh, la sangre de Él te limpia del mal, las calles manchó en Jerusalén. Es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario mi Jesús, Él fue a morir. Amén. Gloria a Dios. Oramos, Dios y Padre, gracias te damos por morir por nosotros, por ese sacrificio de tu Hijo amado Cristo, por tú estar ahí presente. Aunque Él se sintió solo, Él no estaba solo, porque tú estabas con Él ahí. Oh Señor, a veces nosotros nos sentimos solos, solos en nuestras desgracias, solos en nuestras tragedias, solos en nuestros sufrimientos. Gracias por garantizarnos que no importa lo que estemos pasando, podemos contar con tu compañía. Gracias por tu victoria. Esa victoria que garantiza que nuestra deuda ha sido pagada. No debemos, porque ya Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. Ya no hay una acta contra nosotros si confiamos en tus méritos. Que al salir de este lugar salgamos con esa seguridad de que hemos sido perdonados, de que hemos sido limpios, de que hemos sido declarados justos ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.